Querido Gonzalo Monroy, qué gusto en saludarte. Mi querido y admirado David, ¿cómo estás? Bien, felicitándote, te iba a decir admirándote, y sí, era la palabra que estaba buscando, admirándote por tu videocolumna ahí con el grandioso Pascal. Y ahí estamos ya empezando justamente los miércoles una videocolumna muy breve, minuto y medio, para tratar de platicar un poquito más acerca de las cuestiones energéticas, que obviamente van a ser, y como lo han apuntado prácticamente todos, las calificadoras, los bancos, va a ser un problema inminente para la siguiente administración y se necesitan respuestas, David. Oye, pero si tú oías al gobierno mexicano, seguramente sí lo oíste, al gobierno mexicano cuando decía que habíamos logrado ya la nueva nacionalización de la industria eléctrica, que ya el nombre del presidente López Obrador tenía que estar junto al de López Mateos en las páginas de gloria de la industria eléctrica. Pues la realidad es que no, ¿verdad? No, efectivamente ya se dio la Eso no pasó, aprobación. eso no No, pasó. para nada, se dio el visto bueno ya de la Comisión Federal de Competencia Económica que da justamente luz verde a la venta de las plantas de Iberdrola a un fondo privado, a Mexican Infrastructure Partners. Y en esas observaciones y condiciones también que hace la COFESE, viene una parte muy específica. Las entidades, por ejemplo, el Fonadín, Bancomex, Nafinsa, no pueden tener más allá de un 49%, se tiene que poner un monitor independiente para que no haya coordinación con la CFE y para ser totalmente claros, David, CFE no es el dueño de las plantas ni tampoco nunca lo será, a menos de que quieran de que este trato se vaya para abajo. Sí, porque además lo platicaba ayer aquí en estos micrófonos María Marván, la presidenta comisionada del Instituto de Competencia Económica, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y decía, a ver, son reglas por 10 años que obligan a, primero, que buscarse un socio al 49%, que tienen que tener una administración independiente y que no tenga vínculos con la Comisión Federal de Electricidad, que tienen que operar en el mercado abierto. O sea, les digo, sí, cómprenla, pero no era para que opere para la Comisión Federal de Electricidad y que pues, ya se veía Bartlett poniendo ahí a sus directivos, ¿no? Efectivamente, y ahí déjame hacer una cosa que pasó quizá en segunda nota, pero que es muy importante. Justamente después del anuncio de COFESE salió el comunicado de Hacienda, y es una de las cosas más tristes y lamentables que hemos visto, mi querido David. Vemos justamente un comunicado que se ve que literalmente lo regresaron de los muertos, porque habla de una reforma que no se dio, una reforma que se la tiró la Corte, y de una verborrea que, bueno, haría literalmente sonrojar al más nacionalista de López Mateos. No, parece que revivieron al que era el jefe de prensa. Había jefe de prensa en ese entonces, supongo que sí. Al jefe de prensa de López Mateos. Sí, literal es una cosa extremadamente triste, factualmente incorrecta en prácticamente todos los renglones, y pues bueno, no es una buena señal que lo pongan en esto, pero bueno, tratábamos y se entiende de que se trataba de hacer o salvar la cara de la operación, al menos en los términos en lo que lo puso la administración. Ahorita parece ser que ya se da el último visto bueno, se concretará eventualmente la compra, pero ese punto que son uno de los que le llama más la atención es que tienen 24 meses para buscar de bajar la participación a un 49% de las entidades del gobierno y encontrar buenos clientes, hacer un due diligence correcto, bien hecho, pues simplemente va a llevar un poquito más de tiempo. Sí, porque además, ¿quién se va a querer asociar en minoría con el gobierno? Especialmente sobre todo cuando tienes a un CFE que no es el mejor operador del mundo, pues simplemente diciendo yo quiero ser parte de esto, ¿no? Obviamente son cosas que sí se pueden llegar a salvar, tampoco es una cosa que sea imposible, pero que van a tener que trabajar mucho más de lo que venían diciendo. A mí me llamó mucho la atención esto que dijo el presidente hoy en la mañana cuando señaló que pues creía que no le iban a dar autorización, pero qué bueno que sí. Fíjate, esa es una de las cosas más interesantes, David, y tiene que ver de nuevo con las nociones que tiene el presidente y cómo obliga a la administración prácticamente a malabarear y hacer maromas que literalmente, si esto fuera Juegos Olímpicos, tendríamos el podio, el 1, 2, 3, oro, plata y bronce. El Y gran con problema. calificaciones perfectas como Nadia Comaneci.
prácticamente rompemos la escala, mi querido David. El gran problema es de que están sujetos, la gran mayoría, bueno, podemos decir la absoluta mayoría de los funcionarios públicos de esta administración, pues simplemente seguirle el juego al presidente. No importa lo que ha hecho el presidente, pues a tratar de masajear el mensaje lo más que se pueda. Sí, porque no, o sea, el comunicado de Hacienda, yo te lo voy a decir, yo preferí no darle mucha importancia, mucha relevancia en el análisis del tema, porque no decía nada, ¿no? Decía, no sé, como que era para salir del atolladero y no perder una oportunidad de quedarse callados, ¿no? Efectivamente, pero sobre todo hay que entenderlo. Esa es una operación que el presidente lo puso en grandes términos de discurso, que esto era el gran El presidente hallazgo. dijo que era como López Mateos. Efectivamente, lo subió a un nivel de grandilocuencia que, bueno, muy pocos se atreverían a hacerlo, pero bueno, es el presidente y sabemos cómo se las gasta. Y sí, eventualmente terminamos llegando a una parte donde no es sostenible. La operación difícilmente se va a caer, se ve altamente improbable, siempre y cuando hagan verdaderamente la chamba bien hecha. No tanto para cubrirle el ego al presidente, sino para hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿Quiénes crees que podían estar interesados en una asociación de este tipo? Es una excelente pregunta y te puedo empezar diciendo quiénes no están interesados en esta parte. La primera es que vimos cómo se trataron de acercar primero a las AFORES y a las CIEFORES para la parte de la inversión y que simplemente no les dieron las condiciones. Y aquí déjame meterte un tema que sea mucho más técnico pero de fondo y es muy importante. Todo lo que se había planteado en esta compra de plantas es que iban a ser con un despacho garantizado, no importara a qué precio, a qué costo, pues esa electricidad se iba a despachar, pues porque CFE veía una buena parte de esa reforma energética que se cayó por los amparos y también en la Corte, pues simplemente ellos veían de que esto iba a ser negocio seguro. Hoy, con las condicionantes que le mete COFECE, pues nos damos cuenta de que esos ingresos son todo menos seguros, que obviamente el flujo efectivo que esperaban va a ser considerablemente menor, lo cual va a ser la búsqueda de un comprador o un socio probablemente no operativo, pues completamente más difícil a veces. O sea, ¿qué? ¿Estás pensando en un fondo de inversión, quizá? Un fondo de inversión que aparte le guste ser pasivo y que verdaderamente le tenga mucha, pero mucha fe a la CFE como un operador. Que por desgracia, también hay que decirlo, pues no ha sido el que mejores resultados ha ofrecido en la historia mexicana de la electricidad. Ahora, yo creo que en esta operación Iberdrola aguantó insultos. Me recuerda, déjame planteártelo de otra manera. Mi papá me enseñó, que es un hombre muy sabio, que además espero que me esté oyendo allá en la costa central de California. Mi papá me enseñó que es preferible parecer idiota y salirte con la tuya que parecer inteligente y no salirte con la tuya. Muy Iberdrola, sabias palabras. Iberdrola aguantó que lo insultaran, le dijeran, y se levantaron $6,000 millones por unas plantas que ya eran como de segunda, ¿no? No necesariamente de segunda. Acuérdate que como son un paquete de plantas, hay algunas que son ya viejas, hay que llamarlo así, son viejas, pero siguen siendo de las mejores que tenemos en el país. Son plantas, por ejemplo, para darte un ejemplo, hay plantas nuevas como la de Topolobampo que apenas se acaba de inaugurar el pasado diciembre, pero también tenemos a plantas como Monterrey 3 que ya tienen prácticamente 23, 22 años de vida útil. Obviamente, y también para decirlo, porque no es que sean plantas viejas inservibles, Monterrey 3 por prácticamente cerca de 18 años fue la planta más eficiente de todo el país. Obviamente sigue siendo un buen negocio estratégico, incluso yo te diría para la nación, pero para CFE estos sueños de recuperar un terreno perdido, pues simplemente eso parece que ya no se va a dar. Sí, no, o sea, no fue una operación buena y creo que Iberdrola, te digo, cumplieron ese principio de mi papá porque se levantaron muy buena lana. Les costó aguantar dos o tres insultos, ¿no? Pues sí, eventualmente, pero mira, eso a final de cuentas, y ahora que está tan de moda, eso es politiquería, al final terminan levantando una buena cantidad de capital, y ese es un capital que muy probablemente, porque así lo ha anunciado Iberdrola, va a ser destinado a sus proyectos de energía renovable en Brasil. Es Energía una renovable. lástima. Sí, porque, a ver, si hubiera proyectos de energía renovable en México, pues a lo mejor el dinero se hubiera quedado aquí y se hubieran reinvertido esas utilidades, ¿no?
Es correcto, y fíjate, ahí es donde hizo un apunte muy importante Gaby Schiller, a la cual le mandamos un abrazo en la mañana, de que esta operación también representa una desinversión justamente de inversión extranjera directa, pues obviamente pasa a capital nacional. No es precisamente la mejor de las opciones, es simplemente un cambio de operador, ¿no? Y bueno, un cambio de operador y también un cambio accionario entre agentes privados. No debería haber gran confusión al respecto, pero bueno, hemos visto cómo los discursos a veces parecen dominar las decisiones, querido David. Querido Gonzalo, a veces parece que es más importante el ego, el parecer que se está marcando en la historia que hacer lo que es lo correcto, como diría Marco Aurelio. De veras, muchas felicidades, querido Gonzalo. Qué bueno que ya tengas tu videocolumna con el gran Pascal Beltrán del Río. Claro que sí, mi querido David, y pues bueno, ahí nos vamos a estar viendo. Y te voy a cobrar los derechos de formación, pero bueno. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, David. Que te vaya muy bien.